Las noticias en contexto con Adela Coriad. Señores, bienvenidos. Gracias por estar en contexto como cada noche. Es un placer estar con ustedes. Seguramente en su celular en algún momento ha recibido un mensaje con un prefijo de un teléfono extranjero que le pide hablar con usted y que le está ofreciendo un trabajo y que puede ganar hasta $500 semanales. Muchas veces son estafas y estas estafas son ciberdelitos que están muy a la moda en este momento. Se han recibido más de 400 denuncias en lo que va del año y hay muchas víctimas que han caído redonditas en este tipo de delitos. Pero no solamente es ese el problema, sino que no tenemos una ley de ciberdelito que pueda castigar todos estos y muchos delitos nuevos que vienen con la inteligencia artificial. Si usted ha sido víctima de esto o alguien de sus conocidos también, no se puede perder el programa de hoy, que vamos a hablar con el jefe de la División de Ciberdelitos de la DIJ, Vladimir González, quien nos acompaña. Gracias. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad que le da, sobre todo a la Policía Nacional, de poder llegar a todos sus televidentes y hablar sobre este tema de que siempre está en actualidad y las personas, bueno, tienen que estar muy pendientes porque siempre van cambiando la forma de atacar a las víctimas y es bueno la educación. Eso lo vamos a hablar, a ver, que me explique primero. ¿Cuáles han sido las primeras modalidades o las modalidades más frecuentes del ciberdelito que están recibiendo en la DIJ? Ok, hoy en día siempre tenemos por arriba lo que son las estafas y otros tipos de fraude, ya sea a través de las plataformas de redes sociales como Instagram o Marketplace de Facebook. Siempre buscan enganchar, ¿no?, a las víctimas de pronto con venta de autos, venta de celulares, y también hemos visto que ofrecen servicios como decoración de floristería y hasta servicios de DJ, ¿verdad?, en donde las personas buscando este tipo de servicios han caído engañadas y se dan cuenta que son víctimas de una estafa. O sea, que les ofrecen un servicio a la mera hora, lo contratan y se dan cuenta que nunca hubo nada de eso. Sí, porque es un engaño, es una estafa. Sí, por ejemplo, nos contaron de un caso en donde había una boda, contrataron el servicio de floristería para decorar, pero la decoración nunca llegó. Entonces, cuando fueron a investigar se dieron cuenta que era una cuenta falsa. Por adelantado. Pagaron por adelantado. Y esa cuenta seguramente estaba en las redes. Sí, estaba en las redes. O sea, el contacto todo fue a través de redes sociales. O sea, nunca hubo un contacto persona a persona, la firma de un contrato o algo. O sea, y son estos detalles que las personas tienen que verificar para poder, o sea, no puedes enviar dinero así por adelantado. O sea, tienes que verificar porque estás poniendo en juego tu dinero. Claro, pero otra cosa también es que está sucediendo muchísimo y a mí me han llegado muchas mensajes por el WhatsApp de personas que yo ni conozco y prefijos que están no sé en qué parte del mundo, en que dicen hola, ¿cómo estás? Y empiezan a charlar contigo como que quieren conocerte, obviamente para pedir dinero, ¿no? Sí, exacto. Nosotros lo conocemos como ingeniería social. La ingeniería social es la forma en que el delincuente aborda a la víctima. Están utilizando estos nuevos métodos que, o sea, en realidad en Panamá son nuevos, pero en el mundo no, en donde le envían mensajes a las personas diciéndole de que vieron tu número de teléfono en redes sociales. Exacto. O que una solicitud de trabajo, y siempre tratan de abordar la necesidad de la persona, que hoy en día es que generar algún tipo de ganancias extra aparte del trabajo. Entonces le invitan a este tipo de inversión que vas a generar tanto de ganancia. Y, o sea, aprovechándose de la necesidad y quizá de la ignorancia de las víctimas, entonces es que logran abordarlos, engañarlos y hacer de que las víctimas le hagan estas transferencias de dinero esperando una retribución. Pero como si uno está buscando un trabajo, ¿para qué uno va a mandar dinero? Es por eso, o sea, tratan de aprovecharse de la necesidad. Por ejemplo, hay casos en donde le pueden decir a usted, ok, vas a trabajar desde tu casa, sí, vas a recibir dinero por darle like a los videos en cierta red social o a cierta página de red social. Ok, las personas dicen, ok, voy a trabajar de mi casa, es algo sencillo y voy a generar ganancias. Para esto necesitan lógicamente que usted dé su cuenta de ahorro. Entonces, ¿qué sucede? Y hemos detectado de que las personas comienzan a recibir dinero, pero ¿de dónde viene este dinero? Este dinero proviene de otros ilícitos, de otras estafas, y lo están utilizando a usted como una mula para que usted reciba este dinero, y posteriormente le dicen, ok, de ese dinero que recibiste, el 20% es tuyo y el otro
transfiérelo a esta cuenta. Entonces es un lavado de dinero. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento de la investigación... ¿Por qué habría yo de mandar el resto al otro lado si supuestamente son mis ingresos? Porque las personas que se dejan engañar y creen de que el dinero es porque ellos le están dando like a los videos o a las redes sociales. No entiendo eso, pero digo, si te van a pagar $500, hazte cuenta en la semana, y después de esos 500 tú tienes que pagarle a los otros 300, no tiene lógica. Exactamente. Tienes que devolver 300, o sea, no tiene lógica. No tiene lógica, pero lastimosamente las personas... Pero lo están haciendo por hacer eso, se están ganando. Y entonces cuando dan sus cuentas de banco, ¿les estafan, les roban las cuentas o qué pasa? No, o sea, yo como soy engañado, me utilizan a mí como una mula para recibir el dinero y hacer ese tipo de blanqueo y enviarlo a otras cuentas. Como un instrumento para blanquear el dinero. Porque por decirlo así, los actores intelectuales de estas técnicas nunca se van a involucrar en esto, nunca van a dar a conocer su rostro, su nombre, sino que van a utilizar siempre un tercero, que son estas personas que le dicen, vas a trabajar desde casa, ¿verdad? Entonces, al momento de las investigaciones, nosotros a quién vamos a buscar, a quien recibe el dinero. Pero entonces ahí no es un delito de estafa. Sí es porque o sea, ahí, como estoy explicando, sería blanqueo de capitales. Exacto. Pero el dinero es la parte de dónde proviene. Puede provenir de una estafa, como puede provenir también hasta del narcotráfico. ¿Y estas personas que hacen eso, por ejemplo, los que contactan, están en Panamá? Sí, es algo muy característico de nuestro país. Prácticamente el 90% de las investigaciones que nosotros realizamos, las personas que resultan vinculadas a estos tipos de delitos viven en suelo panameño. ¿Y están en la cárcel o están fuera de la cárcel? Una vez que nosotros lo detectamos en las investigaciones y lo presentamos ante la autoridad competente, la mayoría de ellos pasan a ser detenidos de manera provisional mientras terminan las investigaciones. Ah, no, pero me refería que si las estafas ocurren desde la cárcel o es... Ok, bien. Se tiene ese concepto de que las personas que están en la cárcel son las que se dedican a esto, pero en realidad no es así. Pudiera haber ciertas técnicas, por ejemplo, los mensajes que usted menciona, pudieran tratarse de ellos, pero lo que nosotros hemos descubierto en las investigaciones es que son personas que se mantienen afuera de las cárceles. O sea normales. Personas normal, común y corriente que caminan al lado de usted y que pueden estar tratando de cometer algún tipo de ciberdelito, porque la tecnología se los permite. Claro. Ahora, estas modalidades entraron a Panamá por extranjeros, ¿verdad? Por el proceso de migración, los extranjeros traen este tipo de modalidades, pero ya hoy en día tenemos delincuentes criollos, delincuentes panameños, que están utilizando esta técnica también, la han aprendido y la están comenzando a utilizar. Es interesante porque se aprenden los modus operandi de otras partes. Vamos a hacer la pausa, don Vladimir. Vamos a regresar enseguida con más. ¿Sabe que no hay una ley de ciberdelito en Panamá y que ha habido varios intentos de presentarla en la Asamblea, pero simplemente los diputados no la han aprobado? Vamos a hablar de esto al regreso. Estamos hablando hoy del ciberdelito y de todas las estafas que están ocurriendo. También vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial. Ahorita todas las facilidades, por así decirlo, todo lo que permite la tecnología lo puede usted involucrar en un problemón o simplemente le puede causar mucho daño a su imagen. Don Vladimir González, ¿cómo obtienen los victimarios los teléfonos de las víctimas? ¿De dónde los sacan? Sí, ok. Porque a mí me hablaron, ¿quién tiene mi teléfono? Sí, exacto. Es muy sencillo. Existen varios métodos. Uno que pudiera ser de pronto el más complicado. Sabemos y hemos realizado investigaciones de base de datos de empresas que han sido filtradas esa información y que se vende en la dark web, ¿verdad? Que cualquier persona puede tener acceso a esa información, ¿verdad? Sabemos que hay bases de datos de bancos, de entidades privadas, que han sido filtradas a la red oscura. Ahora, también hay muchas personas que dan mucha información a través de sus redes sociales. Sí, ponen números de teléfono, comunícame, por ejemplo, este es mi número, perdí todos los contactos, escríbanme por favor. O sea, de ahí también pueden sacar los números. Y la tercera, que también sucede bastante, es al azar. Marca un número al azar para probar suerte, para ver si la persona cae en el engaño. Una pregunta, cuando uno recibe ese tipo de mensaje, WhatsApp te dice bloquear y reportar, ¿eso sirve? Correcto, sí funciona. Solamente que meta, para poder tomar ese reporte y bloquear ese número, tiene que haber muchos reportes para verificar esa información.
porque recuerde que ellos prestan un servicio y que ellos se rigen bajo las leyes de Estados Unidos y algunas leyes internacionales, y ellos no pueden violar los derechos de las otras personas. Porque yo de pronto, tomándolo usted por ejemplo, si usted me cae mal y yo quiero fastidiarle la vida, yo le reporto su número para que le bloqueen su número. Pero ellos tienen que certificar que la información que yo estoy dando para bloquear su número es verídica. O sea, que para poder bloquear ese número... O sea, que nada más con yo poner eso no se bloquea. No funciona. Tiene que haber varias personas que reporten el número. Exactamente. Pero ¿cómo hacen los estafadores? No usan el mismo número para hablarle a todo el mundo. Entonces... No, o sea, la tecnología les permite esto. O sea, usted ve que, usted mismo lo dijo al principio, de que aparecen con números internacionales. Por eso. Pero estas personas no están en esos países, están en Panamá. No, yo entiendo, pero entonces, vaya, vamos a usar el efecto práctico. Yo veo un número, yo agarro y lo reporto y lo bloquean. Exacto. O sea, reporto, bloquear y reportar. Pero es un número. Como esa persona ve que yo lo reporté bloqueado, ¿puede verlo o no? Sí, lógicamente el número... Va a usar otro número. Exactamente. ¿De dónde obtienen ellos esos números? Bueno, es muy fácil. De pronto usted va y compra un SIM card, ¿verdad? Pero de otro lado, de otro país, Okay, y estando en Panamá. Exacto, ahí donde yo voy. Hoy en día la tecnología se los permite. Hoy en día existen tecnologías que le permiten simular números internacionales. Usted los compra a través de plataformas web, usted compra ese número, lo alquila por un cierto tiempo y ese número usted lo utiliza en su dispositivo, y al momento de usted llamar a una persona o contactar a otra persona por alguna plataforma, entonces ese es el número que la persona que recibe el mensaje o recibe la llamada va a observar, y no va a ver su número original, ¿verdad? Lastimosamente la tecnología lo permite y estos delincuentes la están aprovechando. También reciben llamadas, no solamente basta con los mensajes, hay gente que te empieza, llama. Si uno contesta está frito, porque ¿para qué le contestas? Entonces te siguen llamando. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer uno cuando recibe este tipo de situaciones? Bueno, hoy en día también la tecnología nos permite bloquear cierto tipo de llamadas. Si usted no tiene familiar en el extranjero, si usted no espera llamada de nadie en el extranjero, usted puede restringir este tipo de llamadas. Pero usan otra línea. Sí, o sea, es una probabilidad que siempre va a existir. O sea, las personas deben estar atentas a que si usted recibe una llamada diciéndole que tiene un familiar secuestrado, o que le van a enviar algún tipo de paquete, o que usted va a ser contratado, si usted no envió ninguna solicitud de trabajo, usted sabe que se trata de una estafa y cierra inmediatamente esa llamada. ¿Qué hacer mucho? Porque sí están haciendo estas llamadas de que tengo a tu hijo o tengo a tu papá, etcétera, etcétera. ¿Qué debe de hacer la víctima en ese sentido? Bueno, digamos que ya contestó porque vio un teléfono, contestó, y le empiezan a dar todos estos cuentos. ¿Qué tiene que hacer? Sí, principalmente mantener la calma, porque las personas que reciben este tipo de llamadas se desesperan muy rápido y sienten de que la persona que supuestamente está secuestrada realmente es su familia. Entonces, primero mantener la calma y tratar de comunicarse con otra persona, alguien que trate de pensar cuáles son las acciones que van a hacer, ¿verdad? De ahí tratar de comunicarse con el supuesto familiar o alguien que pudiera estar cerca de ese supuesto familiar que dicen estar secuestrado, y ver si realmente lo está o no está. Y tercero, tratar de comunicarse con la policía marcando el 104 para que reciba entonces las orientaciones adecuadas para este caso. Pero sí contestan en el 104. Sí contestan. Porque la verdad es que a veces uno marca y... No, sí. Yo utilizo muchas veces ese servicio también. La mayoría de las veces que yo he marcado me han contestado. Pero te contestan rápido, te atienden, sí, te saben orientar, te mandan al departamento indicado. Sí, correcto. O sea, las personas que trabajan en el 104, ellas son personas que han sido capacitadas para responder de manera general y rápida los diferentes delitos, de orientar a las personas y decirle, ok, usted tiene que presentarse al Ministerio Público, o bueno, marque este número para que le den una mejor orientación sobre su caso, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de los secuestros virtuales, estas personas saben cuáles son los procedimientos, cómo orientar a la víctima para que no dé un dinero que realmente por una persona que no está secuestrada. Obviamente, pero uno se la cree. Sí, exacto. Uno se la cree. Y cuando van a la DIJ, interponen la denuncia, ¿qué tanto tiempo se tardan ustedes en investigar? Okay. ¿Cómo hacen ustedes esa investigación? Primero, que las denuncias las recepta el Ministerio Público. Es correcto. Sí. Okay. De ahí entonces, atención primaria, atención primaria, recepta la denuncia, ellos le asignan entonces, si es un caso para una fiscalía especializada, la envían hacia allá
para que le sea asignado un fiscal. Una vez que el fiscal es asignado, solicita investigador, por ejemplo, en el caso de nosotros de ciberdelitos, y nosotros le asignamos el investigador para realizar las investigaciones pertinentes al caso. Ahora, para estos delitos hay que tener en cuenta de que mucha información está a manos de empresas privadas y algunas de ellas fuera del país. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que someter al tiempo de respuesta que estas empresas nos puedan dar a nosotros. Explícame eso un poquito. Ok, por ejemplo, si estamos hablando de información relacionada a una cuenta de red social, sí, ¿verdad? Nosotros sabemos que aquí en Panamá no existe ninguna de este tipo de empresas. Tienes que ir con ellos para Tenemos que que hacerle solicitud de información okay, y cumplir con los parámetros que ellos nos establecen a nosotros para poder solicitarles esa información. ¿Y cuánto se tarda todo ese trabajo? Una información de ellos puede regresar en 1 mes y medio, 2 meses. ¿Y por qué no hacen un convenio con estas empresas para poder tener una comunicación más ágil? Se ha tratado, pero como ellos se rigen estrictamente bajo la ley de Estados Unidos. So what? Hay mucha gente que se rige bajo la ley de Estados Unidos. Ustedes son la autoridad. Sí, exacto. O sea, por eso nosotros tenemos una plataforma que es no solamente para las autoridades y comunicarnos con estas empresas. Pero no nada más eso. Tú tienes agencias internacionales con las que te puedes comunicar y ellos también pueden inquirir allá. Bueno, es que nosotros también, o sea, nosotros pedimos mucha ayuda a lo que es la Embajada de Estados Unidos, el FBI, el HCI, la DEA, que nos apoyan en estas solicitudes de información, pero solamente se da la respuesta más rápido cuando son casos de urgencia, en donde corre peligro la vida de una persona o donde ha habido un secuestro. Pero debería de haber algo más serio, porque si tienen usuarios por todo el mundo, tienen que estar dispuestos a otorgar esa información lo antes posible, aunque no sea de urgencia. Sí, exacto, pero bueno, lastimosamente son las reglas que ellos les ponen al juego y como ellos son los que manejan la información, no, pero hay que hay que presionar tal vez un poco más. ¿Son redes las que se encargan de hacer todos estos delitos, ciberdelitos, o cómo las clasifican ustedes? Ok, los ciberdelitos los puede cometer una sola persona, como puede ser un grupo organizado. Exacto. ¿Verdad? Hoy en día ya el ciberdelito no se está trabajando de manera individual. Se crean grupos organizados, incluso que el crimen organizado de otro tipo de delito como el narcotráfico utiliza a las personas que tienen este conocimiento como un servicio. Ahora estamos viendo que aparece el ciberdelito como servicio para el crimen organizado y esto dificulta un poco más las investigaciones. Eso es grave. Tengo que hacer la pausa, don Vladimir. Vamos a regresar enseguida con más. No se vaya. Gracias por continuar en sintonía. Don Vladimir, ¿cómo vamos a poder poner a tono nuestra legislación ante la falta de una ley de ciberseguridad? ¿Qué vamos a hacer ahí? Ok, como sabemos, en Panamá no existe la ley de ciberdelito. Por lo tanto, no hay manera de poder tipificar las diferentes técnicas o modalidades que utilizan. Por ejemplo, yo no puedo acusar a alguien de phishing o de grooming, porque esos términos no existen en nuestro Código Penal. Pero tenemos que adaptarnos entonces a lo que tenemos en nuestro Código Penal, como son las estafas agravadas, como lo es la pornografía infantil, corrupción de menores, en donde sí se contempla esta parte tecnológica y se considera como una agravante, ¿verdad? Sí, hoy en día la Fiscalía Especializada de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática están haciendo múltiples reuniones con entidades internacionales que nos están apoyando para presentar una ley de ciberdelito lo más completa posible y basada sobre todo en el convenio de Budapest a la que Panamá es adscrito. Y basada también en la información o en el futuro, porque cuando ustedes vayan a presentar eso ya quedó obsoleto. Vienen otras cosas más fuertes que no se sabe cómo se van a poder manejar. Sí, exactamente. Esta es una ley que constantemente debe estar revisada y de pronto actualizándose porque, como sabemos, los ciberdelitos van de mano con la tecnología. ¿Cómo usted puede, por ejemplo, bloquear a una persona o decir que está cometiendo un ciberdelito cuando la cara de alguien aparece en un video con toda la inteligencia artificial de ahora? ¿Eso es factible en este país, investigarlo y sancionarlo? De hecho, nosotros tenemos algunas investigaciones que estamos realizando en las que se ha utilizado la tecnología de la inteligencia artificial. Solamente que, como le explico,
tenemos que enmarcarlo al código Entonces penal que tenemos. No se puede porque o sea, está desactualizado. hay ciertas limitantes sí, pero, o sea, como quien dice, tenemos que trabajar con lo que tenemos y adaptarnos a lo que tenemos para poder darle una respuesta a la comunidad. Habría que modernizar urgentemente porque la tecnología avanza. Ahorita en lo que estamos hablando usted y yo, avanza a pasos agigantados. Sí, exacto. Mientras tanto, nosotros estamos discutiendo a ver cómo vamos a actualizar la legislación. No sé si me doy a entender. Sí, exacto. Como usted lo explica, es muy importante este tema de la legislación y mantenernos actualizados con lo que se está presentando. Eso debería de hoy en día. hacerse en este mismo periodo legislativo. Debería hacerse. Y- De hecho, bueno, ya que usted lo menciona, tuve la oportunidad de conversar muy brevemente con una de las diputadas elegidas y le mencioné de que, bueno, que para mí sería de mucho Claro. interés que se pudiera presentar una ley de ciberdelitos ¿Y? en la Asamblea. ¿Le ayudó? Me dijo que sí, que van a estudiarlo y que muy posiblemente presenten este Cuando proyecto esté de ley. listo, que ya lo tenga, ¿no? Que va a contemplar. Tenemos que saber todo lo que va a contemplar este Sí, proyecto. exactamente. Para eso, entonces, estamos recibiendo la ayuda internacional, para que la ley que Sí. nosotros presentemos sea una ley bastante completa y abarque prácticamente todas las modalidades de ciberdelitos que pudieran existir. ¿Y cuándo lo van a tener listo? Bueno, en estos momentos supe de que la fiscal superior se mantiene fuera del país porque ella constantemente está viajando para revisar esta ley que vamos a presentar y ya una vez la tenga lista la va a presentar. O sea, no tiene inmediatamente. fecha. No, No realmente tiene no. Sí, ¿cuál es la sanción máxima que tienen por fraude? Dependiendo, o sea, de la estafa grabada puede ir de 5 a 8 años. Ah, De 5 a 8 o años. sea que no hay conmutación de pena. Depende, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de una estafa, si llega a un acuerdo con la víctima de devolverle Acuerdos de dinero, pena, sí. Ujú. entonces no hay condena, ¿verdad? Igual, dependiendo de la cantidad de años, si son 4 años, sabe que sí puede haber una Sí, sí. conmutación de pena. ¿Y hay muchos acuerdos de pena? Hay bastantes porque O sea, las personas, las víctimas, lo que más les interesa es poder recuperar su dinero. ¿Y recuperan todo o cuántos recuperan? Sí, recuperan la mayor. Bueno, en los casos que hemos tenido, han recuperado la totalidad de su dinero y hubo un caso en que incluso recuperó mucho más porque la persona así lo solicitó porque dice, yo me había afectado psicológicamente. Claro. Y le sacó más dinero. le sacó mucho más dinero de... Otra pregunta, ¿cómo ustedes logran identificar al estafador? Ok. Nosotros tenemos nuestras técnicas de investigación, contamos con herramientas especializadas, herramientas de fuentes abiertas que nos ayudan a verificar la información que nos da la víctima. Pero localizarlo es diferente. Sí, porque nosotros utilizamos esta información para ir obteniendo los datos importantes que nos ayuden a identificar quién es esa persona. Por ejemplo, un número IP, un correo electrónico, un número de teléfono que nos pueden ayudar a identificar quién es esta persona y así entonces presentarla ante la autoridad competente. ¿Y cuando las presentan admiten su delito? Correcto. Bueno, en algunos casos no dicen no, yo no fui, pero las pruebas están ahí que por mucho que lo niegue, las pruebas técnicas, las pericias que se realizan nos comprueban de que efectivamente usted fue quien cometió ese delito. Interesante. Un reto grande que tenemos, ¿verdad, Bastante. don Vladimir? Hay Bastante que trabajar muy fuerte para poder estar a la par de toda esta tecnología. Gracias por estar con nosotros en Contexto. Como no, De verdad, Laura. muchísimas gracias por venir. Ya sabe, no sea presa de estas personas. Siempre fíjese bien qué es lo que le piden y analice si es lógico o no. No conteste de inmediato. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.